Hola, en esta píldora vamos a estudiar el modelo de crecimiento de Barro. Es la primera de las dos píldoras que vamos a dedicar a este modelo. Barro hizo modelos de crecimiento endógeno en base al papel que jugaba el sector público en la economía, que es doble. Por un lado, un efecto positivo, que en este caso vamos a modelizar como que hay gasto público productivo dentro de la función de producción. Cuanto más gasto, más producción y por tanto más ahorro y por tanto más crecimiento. Y por otro lado tenemos un efecto negativo, que es que el gasto público se tiene que financiar con impuestos y por tanto cuantos más impuestos, menos ahorro. Bien, lo que vamos a hacer en esta píldora será primero obtener la ecuación fundamental de crecimiento y después, en base al equilibrio presupuestario, obtener la tasa de crecimiento económico a largo plazo. Fijaos que en ambos casos, podéis ver con claridad, hay efectos positivos del sector público y efectos negativos del sector público a través de los impuestos. ¿Lo relevante cuál será? Lo relevante en esta píldora es ver que hay crecimiento endógeno porque el ritmo de crecimiento del capital per cápita coincide con la combinación de parámetros constantes y por tanto va a ser el mismo crecimiento a lo largo del tiempo. El papel del sector público, si es bueno o malo, eso lo veremos en la siguiente píldora. Ahora, en este encerado que vamos a ver, en esta demostración de pizarra, vamos a obtener todas estas expresiones y demostrar que con gasto público productivo se puede generar crecimiento endógeno. Bueno, como os acabo de comentar, lo relevante del modelo de Barro es el papel que juega el sector público en la economía. En este caso es doble. Por un lado, vamos a considerar que hay gasto público productivo que afecta de forma positiva a la producción del país y por otro lado, que lógicamente este gasto público tiene que ser financiado con impuestos. Eso es lo más relevante, la principal aportación del modelo de Barro. En este sentido, para poder obtener entonces la ecuación fundamental de crecimiento, partimos como siempre del reparto de la producción entre los dos componentes de la demanda, consumo e inversión, el reparto de la renta entre consumo y ahorro, la consideración de que la inversión tiene una parte de acumulación de capital y de reposición del capital que se deprecia, y de que el ahorro es un porcentaje de la renta, pero una vez detraídos los impuestos que pagan los ciudadanos. A partir de estas cuatro expresiones, operando como os mostré la píldora número 2, de aquí podemos llegar sin ningún tipo de dificultad, y de aquí llegamos a que inversión coincide con ahorro. Si sustituimos inversión por su expresión y ahorro por la suya, tendríamos si ahora despejo la acumulación de capital y sustituyo la producción por la especificación que depende del gasto público, tendría que, como ya sabéis, es la ley de acumulación del capital agregado de la economía. Ahora, para obtener la ecuación fundamental de crecimiento, lo que tenemos que hacer es dividir esta especificación por la población. Si divido por la población, tendría esta especificación donde a esto lo voy a llamar 1, a esto lo voy a llamar 2 y a esto lo voy a llamar 3. Este cociente capital agregado partido población es capital per cápita, por tanto de aquí tengo capital agregado partido población, capital per cápita. Aquí lo que hago es dividir por la población en 2 y tendré A kt alfa partido gt 1 menos alfa. Partido por la población la voy a desagregar en dos componentes, de tal forma que este ratio será capital per cápita elevado a alfa y este otro será gasto público productivo elevado a 1 menos alfa, es decir, a kt alfa gt 1 menos alfa. Y lo que es este tercer componente, lo voy a poner aquí para acabar,
yo os animo a que echéis un vistazo a la píldora número 2, donde especifico cómo se obtiene esta expresión. Esta igualdad es igual a capital per cápita más crecimiento de población por capital per cápita. Insisto, la píldora número 2 explico con mucha claridad cómo se obtiene esta especificación. Esto sería 3. Por tanto, si sustituyo esta expresión por capital per cápita, esta otra por la expresión de la renta per cápita y esta otra por esta especificación, tendré una expresión en la que se ven ya todos los términos en términos per cápita. Recordad que todas las variables en minúscula quieren decir que están expresadas en términos per cápita. Si ahora despejo la variación de capital per cápita, tengo la ecuación fundamental de crecimiento en el modelo de Robert Barro con gasto público. Fijaos que intuitivamente esta especificación es relevante, todavía no nos da ninguna pista sobre cómo se comporta el crecimiento económico, pero fijaos que estamos diciendo que la acumulación de capital per cápita y por tanto los determinantes del crecimiento tiene un efecto positivo por parte del sector público, que es el gasto público productivo. Cuanto más gasto público productivo, más crecimiento, y por otro lado tenemos el efecto negativo de los impuestos. Cuanto más impuestos, menos ahorro, menos invierte, menos crecimiento. Como todavía no estamos a estas alturas en disposición de ver la influencia del sector público, lo que vamos a hacer es obtener la expresión de la tasa de crecimiento, dividiendo por el capital per cápita. De tal suerte que si divido por el capital per cápita, tendré bien. Esta es la tasa de variación del capital per cápita, y aquí en esta especificación lo que voy a hacer es, si os dais cuenta, tenéis k elevado a alfa partido k. Esto es lo mismo que decir sería 1 elevado a menos alfa dividiendo. O lo que es lo mismo, tendría bien. En esta especificación de la tasa de crecimiento a capital per cápita de la economía, aún no estamos en condiciones de determinar si va a haber crecimiento endógeno, es decir, si va a haber un crecimiento estable a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque depende de este ratio, del ratio gasto público partido capital per cápita. En función de cómo evolucione este ratio, este cociente, tendremos crecimiento endógeno o no. Para ver la clave, lo que tenemos que hacer es considerar el equilibrio presupuestario. Voy a ponerme aquí. El equilibrio presupuestario. El equilibrio presupuestario, en términos agregados, antes he dicho que era que el gasto público se financiaba con impuestos. Esto es a nivel agregado. Si lo divido por la población, lo tendré en términos per cápita. Como la producción en términos per cápita la acabo de obtener antes, tiene esta especificación, yo puedo sustituir la renta per cápita por su expresión y tendré gasto público tau a kt alfa gt 1 menos alfa. Vale. Ahora voy a pasar dividiendo el gasto público aquí a la izquierda y tendré gt partido gt 1 menos alfa igual a tau a kt alfa. Tengo gasto público partido gasto público elevado a 1 menos alfa. Este cociente no es otra cosa que g elevado a alfa. Por tanto, g elevado a alfa por los impuestos, por a, por k elevado a alfa. Vale, ahora puedo pasar dividiendo el capital aquí a la izquierda, con lo que tendré, paso el capital dividiendo a la izquierda y tendré g elevado a alfa kt elevado a alfa igual a los impuestos por la tecnología. Tengo gasto público partido capital per cápita elevado a alfa
como cociente. Lo puedo despejar calculando la inversa y tendré que el gasto público partido el capital per cápita es igual a tau por A elevado a 1 partido alfa. Fijaos que lo que hemos obtenido es que como consecuencia del equilibrio presupuestario, a lo largo del tiempo, el ratio gasto-capital privado es una constante, porque tau son los impuestos es constante, la tecnología es constante y alfa es constante. Por tanto, esto lo puedo sustituir ahora aquí, para ver cómo evoluciona la acumulación de capital per cápita a lo largo del tiempo. Sustituye, por tanto, el ratio gasto partido capital privado por esta especificación. Si sustituyo, tendré capital per cápita, su crecimiento, tasa de ahorro, por 1 menos tau, por A, y ahora ratio gasto partido capital, que es tau por la tecnología elevado a 1 partido alfa. Entonces tendría tau por A, y que a su vez está elevado a 1 menos alfa, menos n más delta. Bien, cuando una potencia elevada a un exponente se eleva a otro exponente, se multiplican los exponentes, con lo que tendré acumulación de capital en términos per cápita, 1 menos tau por A por tau por A. Se multiplican los exponentes, 1 menos alfa partido alfa menos n más delta. Vale, y por simplificar, tendría, fijaos, aquí A, y aquí A elevado a 1 menos alfa partido alfa. Esto equivale a decir S 1 menos tau por A elevado a 1 más 1 menos alfa partido alfa por tau 1 menos alfa partido alfa menos n más delta. Bien, siempre me queda ya simplificar. El exponente de la tecnología sería 1 más 1 partido alfa menos 1, el 1 y el 1 se nos iría, con lo que ya acabaríamos diciendo que el capital per cápita crece a un ritmo constante a lo largo del tiempo. Fijaos, el modelo de Robert Barro incorporando gasto público implica, por un lado, que la incorporación de gasto público a la función de producción elimina el efecto negativo de los rendimientos decrecientes de capital, de tal suerte que el crecimiento es estable a lo largo del tiempo. No hay ni una sola variable que muestre que a lo largo del tiempo el crecimiento va a ser decreciente. Todos son constantes y, por tanto, podemos decir que estaríamos en una situación de estado estacionario, en la que el crecimiento, el capital per cápita, depende de todas estas variables. Al igual que otros modelos, la lectura sobre el efecto del ahorro es positiva, el efecto de la tecnología es positivo, el efecto de la tasa de crecimiento de la población es negativo y de la depreciación también es negativo. ¿Cuál es la clave del papel del sector público? ¿Representado en tau en los impuestos? Pues depende. Un efecto positivo, porque cuanto más impuestos, más gasto público productivo y, por tanto, mayor efecto positivo sobre la producción. Y un efecto negativo, porque cuanto más impuestos, para financiar ese gasto público, menos ahorro y menos inversión privada. ¿Cuál es el efecto neto del papel del sector público en la economía? ¿Cuál es el efecto neto de la influencia del sector público en el crecimiento económico? Pues va a depender, pero eso lo veremos en la próxima píldora que os voy a mostrar en breve.